trabajo. ¿Cuáles son esos documentos del sistema? Son libro de actas. ¿Cuál es el libro de actas? El libro que manejamos con la conformación del comité de seguridad y donde hacemos las reuniones mensuales, ¿cierto? Línea base, el saber dónde estamos actualmente. Tenemos que tener una línea base. Política de seguridad, debemos elaborar esa política de seguridad. Reglamento interno de seguridad, salud del trabajo. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Mapa de riesgos. Programa anual de capacitación, de seguridad, salud del trabajo y los registros. 8 documentos de carácter obligatorio que tiene que tener el sistema de gestión de seguridad. ¿Los registros usamos, queridos usamos? Registros, no, registros de capacitación, Algo. incidentes, etc. Sí. Libro de actas. Acta de elecciones del Comité de Seguridad. Acta de constitución e instalación del Comité de Seguridad. Acta de acuerdos. Actas. Acta de elecciones. Acta de constitución e instalación y acta de acuerdos. Los modelos de las actas también las encuentran dentro de la página del Ministerio, donde te dice, por ejemplo, que la fecha tal, en reunión de tales personas, nos reunimos un grupo de personas asignados para la votación, tal. ¿No? Tienes también los modelos. Composición del Comité de Seguridad. El Comité de Seguridad está compuesto a través del presidente, secretario, miembros. ¿Ok? ¿Cuál es la gestión de este Comité de Seguridad? Garantizar el real y efectivo trabajo del Comité de Seguridad en el trabajo. Se desarrollan trabajos de gabinete con la finalidad de que participen activamente durante el año lectivo y cumplan acuerdos. Esto quiere decir que nosotros durante el ejercicio de las reuniones mensuales que hacemos como Comité de Seguridad, establecemos desde el poder verificar, controlar cómo se realizó los procedimientos instructivos, ¿no? Y la forma en la cual se va a desarrollar. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a mandar de repente a nuestras áreas, a nuestros subcomités, para que estos puedan ser llevados a los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de estudio base? Compromiso y involucramiento, política de seguridad del trabajo, planeamiento y aplicación, implementación y operación, evaluación normativa. Evaluación normativa, yo tengo las leyes. ¿Quién nos puede apoyar con las leyes? El área legal. El área legal nos va a interpretar esas normativas que nosotros estamos identificando para este sistema de gestión de seguridad. ¿Ok? Verificación, control, información de documentos y revisión por la dirección. Criterios para evaluación de estudio de línea base. Estudio de línea base es la fotografía instantánea de los puntos en que se está cumpliendo la relación del sistema de gestión de seguridad. Si se dan cuenta, como les comenté hace en la mañana, puede ser como un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Tengo política de seguridad, check. Tengo conformación del comité y actas del comité de seguridad, check, ¿no? Se verifica todos los puntos concernientes a la parte documentaria y a su aplicación en el campo, es decir, a todas las actividades desarrolladas dentro de la empresa. Se utiliza un documento tipo encuesta para verificar si se tienen actualizados los documentos y evaluar las mejoras que se han hecho en la efectividad de estas. Como les digo, cada uno de nosotros desarrollamos los ítems de la ley, ¿no? Y vemos si cumplimos o no cumplimos. En base a esta línea base, vamos a crear nuestra normativa de seguridad. Reglamento de seguridad. Capítulo 1. Objetivos y alcance. Y creo que actualmente no tienen un reglamento interno, ¿cierto? Sí lo tienen, pero está enfocado de esta manera. ¿Quién creó el reglamento? ¿Fue tercerizado con direcciones o iniciativa de la dirección de personal? Ok, entonces fue un tema tercerizado. Sí. Cumplimos. Capítulo 1, objetivos y alcances. Capítulo 2, liderazgo, compromiso y la política de seguridad salud del trabajo. Capítulo 3, atribuciones y obligaciones. 4, estándares de seguridad y salud en operaciones.
suponiendo que tenemos trabajos en altura, trabajos en caliente, esos estándares que se tienen que cumplir en el reglamento interno. Capítulo 5, estándares de salud y servicios de actividades conexas. En el caso del servicio de salud, el tema de evaluaciones médicas, ocupacionales, ¿no? Capítulo 5, preparación y respuesta ante emergencias, a lo que decimos las capacitaciones en referencia a evacuación, rescate, uso de extintores, ¿no? Objetivo y alcance. Objetivo general, establecer las disposiciones, normas y acciones que ayuden a mantener las condiciones del sistema de seguridad y salud del trabajo. Alcance, oficinas y división comercial. ¿Cuál sería nuestro alcance? ¿Hasta dónde tendríamos que ir? Hasta las DR, Hasta las direcciones regionales. hasta las direcciones regionales. Pero también defino hasta qué parte de las direcciones regionales. Hasta el campo. Hasta el campo, exacto. ¿No? Dice, alcance todas las actividades, todos los servicios, todos los procesos, todos los trabajadores, todos los contratistas y subcontratistas, proveedores, visitantes y otros. También tengo que establecer lineamientos para ellos. Yo supongamos que tengo que tercerizar un servicio. A ese servicio también tengo que entregarle mi reglamento interno. Sí, claro, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi alcance dice todos los contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes y otros. Lineamientos que deben establecerse dentro del reglamento interno. Sí. ¿Y el visitante cómo le haces llegar el reglamento interno? Como te había dicho, de repente al ingresar, les entregamos de una manera muy sencilla cuáles son los lineamientos básicos que él debe cumplir como visitante. No digo, por ejemplo, una entidad que le dice, tú como visitante estás obligado a usar siempre tu photocheck de manera obligatoria. Por ejemplo, el personal está obligado a mantener el orden y limpieza dentro de las instalaciones, cumplir con las normas de seguridad, verificar que se encuentre señalizada, mantener los lineamientos, los materiales de la empresa, etc. Esos lineamientos los puedo poner acá, porque para visitantes no es mucho, ¿no? Liderazgo, compromiso y política de seguridad del trabajo. Liderazgo. Asume la responsabilidad de la seguridad y salud de sus trabajadores y de aquellos que no, teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran en nuestras instalaciones. En mi caso, yo vengo a las instalaciones a brindar una capacitación, por lo tanto, yo presto un servicio y alguien aquí tiene que indicarme cuáles son los lineamientos de seguridad establecidos por CENAMI para hacer el ingreso a la instalación. Política de seguridad y salud en el trabajo. Atribuciones y obligaciones del empleador. Facilitar los recursos necesarios al comité y a los supervisores de seguridad y salud en el trabajo para el cumplimiento de sus funciones e implementa sus recomendaciones. Del comité de seguridad. Llevar el libro de actas del control del cumplimiento de los acuerdos. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones y o equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. Como les dije, nosotros a través de este sistema de seguridad tenemos que prevenir que cualquier instalación, posición, sea nosotros identificados realizando esta inspección. Y esta inspección yo tengo que registrarla. Por ejemplo, ¿qué hago yo en otro sitio? Tengo mi empresa A, o tengo mi local A y mi local B. Mi local B va a inspeccionar el local A y el local A al local B. ¿Inspecciona qué cosa? Condiciones, entorno de trabajo, señalizaciones, orden y limpieza, verificación que las rutas de evacuación se encuentran libres y despejadas, ¿no? Ese tipo de inspecciones y tienen que ser registradas. ¿Cómo lo registras? En la página del MINTRA hay un formato también para lo que son inspecciones, donde dice la fotografía de ahora y la fotografía después, ¿no? De esa forma se van ayudando con realizar las inspecciones. ¿Y es obligatorio para el comité de seguridad realizar inspecciones? Sí. Son obligatorias. Del empleador, impartir capacitación y entrenamiento a sus trabajadores para el desempeño seguro de sus labores. Si yo soy un trabajador que realiza un trabajo de soldadura, ¿debo estar capacitado? Sí. ¿En qué tipo? Seguridad. ¿Pero de qué tipo? De trabajo en caliente. Si es de electricidad, trabajo en altura, si es caliente, caliente. Del comité de seguridad, investigar las causas de los incidentes y accidentes y enfermedades ocupacionales, entendiendo las recomendaciones para evitar la repetición de estos. Pero ahí dice investigar
persona tiene que investigar. Imagínense todo el comité sentados acá para investigar. Una persona tiene que investigar, llegar con esa investigación. Designar a la persona que va a investigar. No, porque es una obligación del comité investigar la causa. Pero esa persona que vaya a investigar, a ustedes, Va a ser nombre del comité. exacto, tiene que ser alguien que tenga conocimiento de hacer una investigación. Por eso le digo, mejor que una persona ajena investigue la realización de la investigación que ustedes le llegue para que ustedes puedan ver qué pasó, qué sucedió, cómo puedo solucionarlo, cuáles son las acciones correctivas, cuáles son las acciones preventivas, ¿no? Esa es mi recomendación que yo les doy. Porque si nos sentamos nosotros, supongamos, 12, para hacer una investigación, terminamos mal la investigación. Porque todos vamos a tener criterios totalmente diferentes. Entonces, cuando la investigación te la piden en 24 horas, todos tienen que llegar a un consenso. Es mejor que ya llegue la investigación realizada y nosotros veamos cuáles son las acciones preventivas y correctivas. ¿Cómo recomiendo la repetición de los mismos? A través de los subcomités. A través de los subcomités llega la información de que esto pasó en tal sitio, que no se vuelva a repetir en las demás. Verificar las acciones correctivas y preventivas para prevenir que pase este mismo accidente. Con eso evitamos la recurrencia del mismo, ¿no? Atribuciones y obligaciones de los trabajadores. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones de seguridad impartidos. Acá hay un tema, por ejemplo. Dice, si se dan cuenta, de totalmente genérica, dice cumplir con las normas de reglamentos e instrucciones de seguridad. No es específico. Lo que comentábamos, ¿no? Si el personal sube y no se pone el arnés, pero sabiendo que ya le entregué, está incumpliendo una norma de seguridad. Y esta tiene que estar establecida dentro del reglamento interno. Informar a su jefe inmediato acerca de las condiciones, subactos, subestándares que se encuentren en el desarrollo de sus actividades o de terceros. De terceros, cuando sea exigido presentar las pólizas de seguro complementario de trabajo de alto riesgo, el 60R. En este caso siempre se piden las dos, acuérdense, el de salud y el de pensión. Asegurar que se coloquen los avisos, señales, información y advertencia antes del inicio de sus actividades. Yo ingreso a un sitio y este sitio tiene que estar totalmente señalizado para que yo, como una persona visitante, sepa identificar qué peligros yo estoy expuesto. Si yo estoy en esta instalación, lo primero que voy a ver cuál es mi zona segura ante una evacuación, ¿no? Ya sé cuál es mi zona. ¿Cuál es mi ruta de evacuación? Hacia la puerta, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber identificar. Ahora, ¿se dan cuenta, por ejemplo, que no hay ninguna? Si yo me paro en este podio, ¿cuál es la señal de salida? Salida. Ya. Para que lea, ya. Esta puerta acá. Pero esta puerta tiene chapa. Y si la chapa está cerrada, ¿qué debería tener esta puerta? Una barra antipánico, que son las que se abren por dentro, ¿cierto? Ahora, si yo me encuentro en esa instalación, como les vuelvo a repetir, ¿dónde están las señales de salida? No hay señal. No hay señales de salida. Zona, no. Son zonas seguras. Que no hay señal de salida. Sería una escalera. Alguien tiene que señalizar una escalera y una señal para esas zonas, o esa zona, o llegar a esta puerta como de emergencia. Claro. Exacto. Esto puede ser una inspección. Esta señal tiene que ser iluminada. ¿Qué pasa si se va el fluido eléctrico? ¿Las luces de emergencia dónde están? Arriba está. Acá hay una luz de emergencia. Arriba. Acá hay una luz de había emergencia. Acá de. Pero si yo estoy acá parado, Ah, que cae. se vuelve oscuro, ¿cierto? Por eso, se asegurar que se coloquen avisos y señales de información de advertencia. De los trabajadores, elegir a sus representantes en el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. De terceros, otorgar a los equipos de protección personal a sus trabajadores, siendo responsabilidad de su calidad e idoneidad. Todo equipo de protección personal tiene que ser un equipo certificado. ¿Ok? Infracciones. No asistir a las capacitaciones, esto es de los trabajadores. No asistir a los exámenes médicos. No entregar a los trabajadores los equipos de protección personal.
Cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause muerte o lesión grave. Un acto de imprudencia. Sanciones: amonestación verbal, escrita, suspensión y despido. Esta falta puede pasar de verbal a despido. ¿Cuándo puede pasar una falta de amonestación verbal a despido? Cuando existe una falta grave. ¿Cuándo existe una falta grave? De que sabiendo que en condiciones pueda poner en riesgo su vida, haga el trabajo sin tomar las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Que pueda hacer pueda tener una accidentabilidad mayor. Esto sí puede pasar de acá a acá. Estándares de seguridad en las operaciones. Trabajo en oficinas administrativas. Entorno en el puesto de trabajo de todos los locales. Condiciones ambientales, traslado del personal, uniformes de trabajo y vestimenta. Esos son los estándares. Instalaciones, procedimientos de trabajo, trabajo en equipos e instalaciones eléctricas, manipulación de productos químicos, equipos, máquinas y herramientas, andamios, escaleras, portátiles, labores de mujeres gestantes. Preparación y respuesta ante una emergencia. Nosotros cuando identificamos a través del IPERCE, como les dije en un principio, el IPER alimenta todo. Dentro de eso tenemos el plan de emergencia, que es el plan de preparación de respuesta ante cualquier tipo de emergencia. Llámese, por ejemplo, en el caso de incendios o en el caso de sismos, ¿no? Es importante, como les dije, saber, si yo me sitúo en una zona, saber qué condiciones son las que pueden producir un entorno de, por ejemplo, volatilidad o potencial incendio, etc. ¿Qué identifico? Las rutas, las áreas de evacuación, las señalizaciones. Una observación, por ejemplo, si yo evacúo por esta zona y al correr me encuentro con esta puerta que de repente está cerrada con llave y producto de un sismo al momento de evacuar se genera nuevamente un movimiento, me encuentro que a la salida de esta zona de acá me voy a encontrar con una caja eléctrica. ¿Qué podría producir? Cortocircuito, porque estamos hablando de un movimiento, ¿cierto? Entonces ya no es mi salida. Ya no tengo opción más que regresar o irme por acá o darme la vuelta. Entonces, estas situaciones son las que nosotros debemos saber identificar. ¿Qué pasa cuando una zona como este ambiente no tiene ninguna señalización de salida? No tiene ninguna señalización. Significa que no hay zona segura y que por lo tanto tienes que evacuar directamente. Así el movimiento se esté dando, tienes que evacuar, no puedes esperar porque no tienes zona segura. ¿Cuándo se dan situaciones como esas? Cuando van a un centro comercial y el 80% es material de driver. No hay zona segura. Todas son estructuras metálicas. Y como estructura metálica se puede dilatar con el movimiento. Así que tienes que salir y escapar. En el tema de incendio, no sé si lo comenté, ¿ustedes tienen brigadas de contraincendio? Sí, creo que habían dicho, joven que dijo había. Ya, esa capacitación, por ejemplo, como miembros del comité, deben hacerlo para todos. Solicitar que la capacitación de primeros auxilios, evacuación y tanto como el de uso de extintores debe ser para todos, no solamente para los brigadistas, porque la respuesta la pueden encontrar en cualquier persona. Preparación y respuesta ante emergencias. Acá hablamos básicamente de temas ya como más de mayor conocimiento. El tema de hemorragia, cómo detener una hemorragia, el tema de un desmayo, el de un atragantamiento. Ese tema es, hay que saber temas médicos, ¿no? Por ejemplo, dice, en caso de shock, colocar a la víctima en posición de shock. ¿Alguien sabe cuándo es un shock? Cuando se desmaya, ¿no? Cuando pierde conocimiento. Porque colocar a la víctima en posición de shock. ¿Cuál es esa posición de shock? Con las piernas arriba. Claro, ¿Qué hace con las piernas arriba? ¿Qué es lo que? La irrigación de sangre al cerebro. La irrigación. De sangre al cerebro. Exacto. Mantener a la persona cómoda y cálida. ¿Cómo mantienes a la persona cómoda y cálida? O una telita en los pies. Con una manta, con un ladrillo,
para que sienta un poco el calor. Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no sospechan lesión de cuello. ¿Cómo sabes que no tiene lesión de cuello? ¿Cómo puedes identificarlo? Lo toca, lo mira. Simplemente al tacto vas a sentir que no hay de repente algún movimiento, corte, exacto, ¿no? Entonces ahí lo puedes girar. El shock es una condición severa que ocurre cuando no hay suficiente flujo de sangre en el cuerpo, lo cual causa presión sanguínea muy baja, falta de orina y daño de células y tejidos. Respuesta inmediata ante un shock. ¿Qué harían ustedes? Respuesta inmediata. Verificar si respira. Respuesta inmediata. Respuesta inmediata. También lo mismo, pero verificar si respira, ¿no? Ya. ¿Pero alguien más? Respuesta Levantar las inmediata. piernas, ¿no? ¿Ah? Levantarle las piernas. Levantarle las piernas. El pulso. Pulso. ¿Alguien más? ¿Qué haría yo? Llamo a los bomberos. Ah, no. ¿Saben por qué se los digo? Porque lamentablemente nosotros no sabemos en la condición con la cual se ha caído. Y como no tengo... Todo lo tenemos en los celulares. 116. Todos los celulares nos venden con los números de emergencia. Todos. Se entiende. Aparecen con el número de emergencia. 116. 116. 105 es la- Si es un robo, 105. eso sí lo saben. Pero no. Pero no. Bombero 105. Ese tema, también para el Comité de Seguridad, difundir los números de emergencia. Llámese, en el caso, por ejemplo, de esta sede, ¿cuáles son las áreas médicas más cercanas? ¿Cuál es el número de emergencia de la ambulancia más cercana? ¿Cuánto tiempo se demora la ambulancia en venir hasta acá? ¿Ok? Heridas y hemorragias. ¿Cuándo se da una hemorragia? A través de un corte. ¿Cómo se da un corte? De repente con una herramienta punzocortante, etc. Que en nuestro haber diario, ¿qué tenemos como herramienta punzocortante? La tijera, el faster, navajas, el papel. El papel también corta. ¿Cómo evitan para que esta hemorragia no siga fluyendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Torniquetes. Actualmente no se utilizan los torniquetes. No. Lo que pasa es que en una mala aplicación de un torniquete lo que tú puedes generar es gangrena. No sabes hacer bien la aplicación del cierre. Simplemente yo tengo un corte acá, mi mano hacia arriba, mantengo apretando siempre la herida con una gasa o algo fuerte. Claro, y levantar el brazo. Levantar el brazo, ¿no? Hablamos de un trabajo como nosotros, básicamente administrativo, ¿no? Para acá, aprieto la mano y lo subo. Ya, pero si por ejemplo, que por casualidad yo dejo un cajón abierto de metal y me paso mi rozo mi pierna y me hace Y te cortan. ¿Acá? ¿Qué hago? Igual, también tenemos que saber identificar dónde están los botiquines. Esos botiquines tienen que contener gas. Botiquines debe haber en cada oficina, ¿cierto? Por lo menos en cada piso identificable. Todo tiene que- Por lo menos en cada piso identificable un botiquín. En ese botiquín debe tener gasas, guantes quirúrgicos. Para eso puedan contener la hemorragia por el momento hasta nuevamente llamar a la atención inmediata que serían los bomberos o el SAMU. Pero sí, el tema de botiquines es importante. ¿Verdad? Sí, lo vimos. El hiper, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Como les había comentado, el hiper es un documento base que les ayuda a ustedes a identificar todos los peligros y riesgos a los cuales están expuestos. Desde, vamos a suponer, y alguien me va a corregir o alguien me puede dar una línea de trabajo directamente de Senami, de una de las áreas. ¿Ah? Lo más peligroso Lo más peligroso. no, por ejemplo, de sus áreas, ¿cuáles son las actividades que se realizan? Instalación de antenas, Así es todo. que me Ok. parece que es uno de los más riesgosos, treparse a Un trabajo. Instalación de antenas. sí, Vamos a suponer. Torres. torres. ¿Instalación de torre o instalación de antena? Torres.
De torres y antenas, pero lo que más seguido hacen es instalar mantenimiento de antenas y suben. Por eso, son dos actividades diferentes, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a hablar solamente como ejemplo una sola, que es colocación de antena, ¿cierto? Ya. Esta actividad, ¿qué subactividades tiene? Desde inicio, traslado de material, ¿cierto? Sí. ¿Qué más tienes? El subir a la Todavía. Yo me imagino que para eso tienes otro proceso todavía. Ah. Instalación. Primero tienes el acarreo de los materiales, Sí. el llevar el material hasta allá. Y eso lo haces desde qué punto a qué punto. Un ejemplo, ¿eh? Puede ser desde Lima. Ajá, Y de la hasta base. Piura, no sé. Ya. Hasta el punto de- Entonces, pero eso es por transporte terrestre. Ujú. Llega el material in situ. ¿Qué es lo que inicias? Con el traslado del material, ¿cierto? Hacia el punto. De ahí, ¿qué más tienes? Movilización del personal, Movilización del personal. ¿Qué más tienes? evaluación de la zona, Evaluación de la zona. programación del trabajo y realización del trabajo sería, ¿no? Ok, ese es tu planteamiento. Pero la realización del trabajo tiene más trabajo. Sí, Por tiene ejemplo, su- yo diría, si es una torre, estaríamos hablando de acarreo de material. Material in situ, izaje, ¿cierto? Levantamiento. ¿Con qué haces el izaje de la torre? poleas. Uso de polea, otra actividad. Deberían usar poleas. ¿no? Si no usa poleas, Sogas. sogas. Sí, Entonces, poleas o sogas. Con eso estoy elevando, ¿cierto? sí. Estoy elevando. Anclaje. ¿Haces anclaje o no? Sí. Tienen que Templador. ser anclaje. Claro. Claro, templadores. Sí, Lo para anclas con templar. templadores. Tercera actividad. Cuarta actividad, Instalación de instrumentos. todavía. Ya paré la torre. Subo. Izaje. ¿Cómo subes el material hasta arriba de la torre? Claro. Izaje, ¿cierto? Sí. Cuarta actividad. El material está arriba. Instalación. Recién viene tu instalación. Ahí está con su correa, materiales, sube, tornilla, baja. Ahora, ¿en qué momento se hace el enlace? ¿Necesitas hacer un enlace? ¿O solamente pones ahí el equipo y se acabó el trabajo? No, ya está enlazado a la hora que suben todo. O sea, al momento que está subiendo el material, ¿eso ya viene enlazado? No. No. Lo de ahí Dependiendo, pues, que dependiendo de qué equipo estamos hablando. No, pero por ejemplo, o sea, automático. para más o Son menos. automáticas. no Ya subí, ya estoy arriba en la torre, ya subí el Una avisada. material. Una avisada. Entonces puedo decir que el fin de trabajo. No, todavía tienen que enlazarla. Ok, entonces, esta actividad, enlace. Termina el enlace, se verifica el enlace está correcto, desciende, Sí. ¿cierto? La torre queda así como está, Programar. Sí. ¿no? Programada en actividad. Tengo que cerrarla. Antes de subir tienes que acercarla también, ¿no? Tienes Cerco que perimétrico. hacer ¿Con tu qué la cerco. acercas? Tubos y mallas. Ajá. Mallado. Mallado con púas. No, sin no, púas, También, solamente mallado. hablando de púas. Entonces la segunda actividad sería, la primera actividad entonces sería el Cerco perimétrico. cerco perimétrico. Entonces estamos hablando que son 7 actividades. Y esas 7 actividades de repente hay más, que en el proceso de repente yo no las conozco bien, pero que deberían solamente una subactividad mencionar que ahí tiene 7 actividades. Y cada una de ellas tiene diferentes tipos de peligros. Ajá. Bien. Por ejemplo, al poner el cerco, yo voy a clavar, estaquear. Al estaquear, voy a poner el alambre. Entonces, ¿qué tengo que tener ahí para protegerme? Manga larga, caña de cuero, de repente manga larga, para protegerme las manos. Tiro, y así voy formando las aristas del cerco perimétrico. Izaje, poleas, tengo que verificar el estado de las poleas, si son con cuerdas o si son con winche, cable winche, no lo sé. Verificar el cable winche, porque ¿qué pasa con el cable winche? A veces el cable winche, por fricción o por falta de mantenimiento, se tiende a deshilachar. Cuando hay mal proceso, salen las aguas. Yo he tenido, a mí se me cayó, no se me cayó a mí, en un trabajo de izaje con una máquina de 750 toneladas, se me rompió el cable winche. Se cayó en el puente de Carlos Palma y hicimos un volcán. Eso fue para el trabajo de Vía Parte de Rifa, para lo que están haciendo lo de
Lo debo. Ahí tuvimos un problema con el cable winch, ¿no? Es bastante peligroso. Otro cable winch me va a salir y sale como un látigo. Claro, corta. Sí. Me parten dos. Teníamos una estructura de 25 metros, estructura metálica. Nosotros hacíamos los trabajos de perforación. Perforamos el lecho de río para poner las bases que van al puente donde pasa el tren eléctrico. Ese trabajo fue para Odebrecht. Entonces nosotros hacemos el hueco de 50 metros en perforación y ponemos dentro de ellos la estructura metálica. Lo que antiguamente eran las zapatas, llamaban las zapatas, ¿no? Estas se hacen a través ahora de estructuras de perforación. Entra y al momento de ingresar se rompe el cable winch y el winch sale así. No es que corre, a cualquier persona fácilmente lo puede cortar en dos. Es bastante peligroso el tema del cable winch, entonces es bastante verificable. Entonces yo identifico cuáles son los peligros y ahora tengo que evaluar cuáles son esos riesgos. Tengo que ir a pensar qué es lo que podría pasar ante ese peligro. Si yo tengo un trabajo de polea, ¿qué peligro estoy expuesto? A la polea. ¿Cuál sería el riesgo? Que me caiga la torre, o que el winch se reviente, o que uno de mis compañeros esté distraído. También tengo que evaluar eso. Winch no trabajamos, ¿No? No, con winch Soba, no. Soga, por ejemplo, también qué tipo de soga son los que vas a utilizar para el tipo de peso, ¿no? Entonces, el método de elaboración del IPRC, nosotros buscamos a veces la manera más sencilla, la de buscar la consecuencia por la probabilidad. Acá tenemos una probabilidad, por ejemplo. Los factores van del 1 al 3. Las personas expuestas, dice, de 0 a 3, de 4 a 7 o más 7. ¿Cuál es la probabilidad? Supongamos un ejemplo, ¿eh? Vamos a subir con el cable winch la polea. Procedimientos. Dice la probabilidad. ¿Existen? ¿Son satisfactorios y suficientes? Pregunto yo. ¿Existen procedimientos para ese trabajo? Procedimiento, claro. Procedimiento escrito. Aquí. Yo creo que cada uno lo hace a su experiencia. Acá. Ojo, para saber en qué piso es lo que estamos, en dónde estamos aterrizando, digamos lo que tenemos. ¿Tenemos procedimientos para este tipo de trabajo de manera escrita? No. Entonces la probabilidad ahí ya puede aumentar, porque estamos hablando que no existe un lineamiento. Capacitación. ¿El personal está entrenado y conoce el peligro y o lo previene? ¿Sabe que hay un peligro? ¿Sabe cómo prevenirlo? ¿Tiene en consideración? ¿Sabe que si eso le cae en la cabeza lo puede matar? Somos conscientes. Son un poco conscientes, tienen por ahí algo de seguridad. Otros no. Otros no lo van a tener. Frecuencia y exposición al riesgo, al menos una vez al mes o periódicamente. ¿Cómo ocurre esos trabajos? Dice, una vez al mes, al menos una vez a la semana, al menos una vez al día, permanentemente. Una vez al mes. Una vez, esporádicamente o eventualmente. Eventualmente. Entonces ya estamos hablando que ya estamos en un nivel moderado. Severidad. Lesión sin incapacidad, disconfort, incomodidad, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible. Esto, ese accidente que se puede generar, ¿puede provocar un daño o una incapacidad temporal? Puede ser, ¿no? Supongamos en ese ejemplo, esto puede llegar a ser sido moderado, un riesgo moderado. ¿Tiene que ser controlable? Tiene que ser controlable. ¿Podemos vivir con el peligro? Sí, pero tenemos que saberlo controlar. Y acá hay una tabla del índice de probabilidad, ¿no? Me dice que te sale 5, valor de 5 es tolerable, moderado, en el caso del nivel 9, ¿no? Del 18 al 36 son intolerables, no, perdón, del 18 al 24, importantes, y pasa del 27 al 36, intolerable. ¿Cuándo se vuelve intolerable? Cuando se tiene que cambiar sí o sí, porque sí puede tener fatalidad. Estimación del grado de riesgo, probabilidad por severidad. Ya analicé la probabilidad, ya tengo la severidad. Entonces ahora hallo el grado de riesgo.
Dice, si el grado de probabilidad por la severidad me sale 4, quiere decir que es trivial. Si la probabilidad por la severidad me sale entre el rango de 5 a 8, me sale intolerable. Quiere decir que todavía el criterio de significancia es no significativo. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando, por ejemplo, un ejemplo les voy a tomar, que yo esté barriendo y que producto de eso, de repente no tengo equipo de protección personal, mi trabajo es un poco moderado, con lesiones en la espalda, o por el tanto tipo de exposición barriendo todos los días me duelen los hombros. El polvo, Entonces eso puede ser no significativo. El polvo que El polvillo, etcétera, ¿no? ¿Cuándo puede ser moderado? De 9 a 6, dependiendo de la actividad. Porque acá ya estamos hablando de que son valores de significancia, que sí pueden producir un daño con incapacitante. Un trabajo de soldadura, un trabajo eléctrico, un trabajo en altura, un trabajo en espacio confinado, ya casi la gran mayoría están en significativos. ¿Acá? Medidas de control. Existen 5 niveles de control para evitar un peligro. ¿Cuál es el que ustedes conocen? ¿Cómo hago yo para que no me pase nada, mejor dicho? ¿Qué es lo que hago tener? El FP. Mi equipo de protección personal. ¿Ustedes creen que el equipo de protección personal me va a salvar? No, ¿Qué es lo que va a hacer el equipo de protección personal? te protege, ¿no? Se protege de cierta manera. De Claro, cierta de alguna manera. manera. Va a minimizar el impacto generado por ese peligro. Yo he tenido trabajadores que le han caído, por ejemplo, en construcción, un ladrillo, esos rojos, directo, 14 metros cayó en su cabeza. Estaba con casco. claro, parte. ¿Qué es lo que hizo el casco? Saltó. No. El casco le cortó las orejas. Y con los lentes le corta el tabique. Pero si ese ladrillo le caía en la cabeza, No moría. si lo mataron. No mata, por lo menos, te protege. Se saca el casco, la oreja obviamente está cortada y esto está abierto en dos. Pasa un año, lo vuelve a encontrar en otra obra, igualito. No pasó nada con él. ¿Qué es lo que salvó el impacto? El casco. Venga. Entonces recuerden que el equipo de protección personal es el último control que tenemos en cuanto al sistema de seguridad refiere. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Tener control administrativo. ¿Cómo controlo un control administrativo? Procedimientos, instructivos. ¿Es así? Control de ingeniería. ¿Qué pasa si sobre ese ejemplo, en vez de haberle, que ese señor al golpear cae el ladrillo, hubiera puesto yo una malla, hubiera protegido, ¿cierto? Otra medida de control. ¿Qué pasa si, es más, voy más allá y le digo al trabajador, no transites por 1 metro de distancia del balcón? 1 metro más atrás, otra medida de control. He buscado medidas de control que van a minimizar o van a eliminar ese peligro de golpear el ladrillo y que se caiga al primer nivel. Entonces existen otras medidas de control. Dice, medidas de control. Eliminación completa de peligro. ¿Podemos eliminar el peligro al final? Minimizar el riesgo, ¿no? ¿Podemos eliminar el peligro? Al final no podemos. Tenemos que convivir con ellos y adaptarlo a nosotros. Dice, reemplazar el material y equipo o procesos por uno de origen inferior. Quiere decir, sustituirlo. ¿Puedo sustituir ese peligro? ¿Puedo cambiar ese ladrillo, por ejemplo? Sí. ¿Puedo cambiar el ladrillo por uno más liviano? De repente por planchas de drive, por ejemplo. Es una forma de sustituir. Control de ingeniería, lo que hablamos. ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto una malla completa? Evitaba la caída, es un control de ingeniería. Señalización, ¿no? Y controles administrativos, procedimientos. Si yo decía, no se acerquen, pongo una baranda o trato de evitar que esa persona se acerque, entonces otro tema de medida de control. Y por último, el equipo de protección personal. Bajo estos cinco, yo puedo controlar un peligro. Pero ¿qué pasa en muchas empresas? Muchos van a esto. En la realidad de los casos es lo que normalmente estamos haciendo ahora. Estamos controlando a través de los equipos de protección personal, pero no tenemos diseñado cuáles son las señalizaciones, cuáles son los procedimientos
y o la cultura de seguridad que tenemos que darle a los trabajadores. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar. Empezar primero en identificar esos peligros para poder evaluar cuáles son sus controles. Investigación de accidentes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí? Accidente. Dice, suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de las horas de trabajo, según su gravedad. Los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser accidente leve, incapacitante, temporal, parcial permanente, total permanente o accidente mortal. ¿Qué es un incidente? ¿Alguien sabe qué es un incidente? Un casi accidente. Un casi accidente. Dice, suceso acaecido en el curso del trabajo o relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que solo requiere cuidados primeros auxilios. O sea, si yo me caigo y me tropiezo, ¿qué es? Es un incidente. Eso es de la computadora. Es la computadora, ¿no? Incidente peligroso. Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. ¿Cuál es un incidente peligroso? Una caída, un resbalo, un daño, ¿no? Una quemadura. Una quemadura. Una quemadura hasta, por ejemplo, puede ser una parcial, una temporal, dependiendo, ¿no? Una de primer grado, segundo grado, tercer grado. Un corte. Un corte. Dice, costos y lesión de una enfermedad. Dice, ¿cuáles son los costos de una lesión de enfermedad? Estamos hablando de los costos médicos, los costos de la compensación, de los costos de las aseguradoras. Dice, esto cuesta aproximadamente $1. Esto es un iceberg. No sé si han visto ese ejemplo de un iceberg con la capa inicial y cuáles son los gastos indirectos que nosotros no vemos. ¿No? Esto es lo que nosotros no vemos. De 5 a $50 gastos contabilizados por daño a la propiedad, costos sin asegurar. Hablamos de daño a los edificios, daño al equipo de herramientas, daño al producto y materiales, interrupción y retraso de producción. O sea, quiere decir que atrás de un accidente hay otros costos que nosotros no vemos. Si yo como supervisor de seguridad llevo a la persona a un área médica, esto tiene un costo. Movilización. La movilización. Después, el ir a sentarme a hacer la investigación y dejo que los demás obreros no los miro y tengo que sentarme a hacer la investigación. Otro costo. ¿Por qué? Porque yo, al dejar a esas personas, alguien tiene que asegurarse. Quiere decir, compañero, tienes que ir allá mientras que yo realice la investigación. Otro costo, otra persona. Saco a la persona que se ha accidentado. Pieza fundamental en un trabajo. Tengo que poner a otra persona. Otro costo. Y así se dan cuenta que van sumando otros costos más. La rehabilitación, ¿qué más? La investigación del comité de seguridad, que cada uno de ustedes tiene una labor, por lo cual ha sido contratado para la empresa, tiene otro costo. Sacarnos de su trabajo, venir acá a hacer una investigación de accidente. Otro costo más. ¿Por qué? ¿Por qué otro costo? Porque de repente después de dejar de hacer sus cosas, tienen que regresar a hacer sus actividades, por lo tanto van a quedarse hasta más tarde. Va elevando otro costo. ¿Cómo se producen los accidentes? Los accidentes se ocurren por dos temas. Uno, por un acto subestándar o por una condición subestándar. Esto es lo que produce un accidente. ¿Qué es un acto subestándar? Por ejemplo, dice, un acto subestándar es toda ejecución o práctica incorrecta realizada por un trabajador. Dice, condición subestándar. Una condición subestándar es una condición de ambiente que no cumple con los requisitos para garantizar la protección de los trabajadores y los recursos. En su entorno, aquí ahorita, ¿qué condición insegura pueden ver? El cable. ¿El cable? Claro. Una. ¿Cuál más?
puede ser el techo, Las escaleras también. las escaleras. Es una condición insegura porque esta escalera que debería tener de repente para que sea segura. Baranda. Una baranda. Y para evitar que alguien se resbala. Ahí el Vicente. ¿Cierto? Entonces, esa condición insegura es una condición del ambiente que no cumple con los requisitos para garantizar la protección de los trabajadores. ¿Cómo lo mejoran? Acto subestándar, sí queda claro, ¿no? Si yo sabiendo que ese enchufe me puede producir una energía, un pase de energía eléctrica, y yo de todas maneras hago sin usar ninguna protección, ¿eso qué es? Un acto. Es un acto inseguro, ¿no? Porque yo sabiendo de que esto puede producirme algo físicamente, yo lo sigo haciendo. Igual. ¿Esto pasa con los trabajadores? Sí. El acto o la condición. En muchos trabajos de construcción civil ocurren los dos. Por ejemplo. Porque una cosa es cuando nosotros en una condición tenemos la que se suma una condición geográfica, llámese lo que vemos como una tormenta eléctrica, y que el trabajador suba a hacer los trabajos porque tiene que colocar una antena. Se sumó la condición y el acto. Este es el registro, un formato del registro de investigación de un accidente, ¿no? Acá te ponen el nombre, el apellido, el RUC, el nombre de la empresa, su dirección, los datos de la persona, la fecha que ha sido la investigación, cuál ha sido la descripción del accidente, ¿no? Algunas acciones correctivas o preventivas del momento, ¿no? Por acciones correctivas, con fechas de ejecución, con fechas de presentación y fechas de ejecución, y siempre tiene que ir firmado por la persona encargada de seguridad, la que tiene que verificar el cumplimiento de estas acciones correctivas. Cadena de accidente. Eso es lo que hablábamos en referencia de un acto con una condición. Por ejemplo, ¿qué pueden ver acá? Este es un ambiente y es un acto inseguro, ¿cierto? ¿Qué es lo que no tiene? La escalera. No tiene los soportes antideslizantes. La escalera, miren el ángulo como está colocada la escalera. La distracción del trabajador, la mala colocación de la escalera. Y a eso se le suma que él no tiene. Exacto. ¿Qué es lo que produce? Un accidente. Más que todo distracción. Grupo de las mujeres. Dice, ¿por qué ocurren los accidentes? ¿No? Los accidentes ocurren, como se les dije, por un fallo en ese sistema de seguridad. Nosotros hemos establecido desde la política, lineamientos, conformación del comité de seguridad, línea base, procedimientos instructivos. No todos ellos nos aseguran que no ocurra un accidente. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un accidente? Uno de esos controles es que tuvo un fallo. Por ejemplo, el que yo, Roy García, tenga que haber hecho un trabajo en torre a 5 metros y no me puse mi arnés de seguridad, es un acto inseguro, pero tampoco lo decía el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el fallo? Mi persona Y el procedimiento. y el procedimiento. Entonces hay otro fallo. Otro fallo común. Vas a hacer un trabajo y las condiciones climáticas no presentan las más adecuadas, pero sin embargo tienes que hacerlo. Otra condición se sumó a lo que no hay ningún procedimiento que diga, si en condiciones climáticas adversas no puedes hacer ese trabajo, no lo realices. Tampoco lo dice. Entonces, son varias sumatorias de fallos que se pueden dar en el sistema de gestión de seguridad que pueden provocar un accidente. Un equipo de protección personal entregado a un colaborador y este no cumple con las certificaciones y en el momento de que debe servir como equipo de protección personal no lo hace, es otro fallo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando muchas de las empresas compran los equipos de protección personal de repente en lo que conocen como las Malvinas, donde los calzados punta de acero Son bambeados.
son totalmente reforzados. Que a la caída de un material pesado, lo que hace esta placa de hacer es cortarse en dos, te corta los dedos. Mala calidad. Es por la mala calidad. A veces todos ven, de repente por el presupuesto más corto, lo más barato, pero no se dan cuenta que esto a la larga y mayores trae mucho mayor complicación y justamente yo el fallo en vez de en protegerlo, el proceso de gestión de seguridad. mala calidad, como es fierro nada más. Ese tipo de EPP certificado ya, Pero- o sea, con una garantía. pero- Claro, todos los equipos de producción, a ustedes, cuando ustedes lo adquieran o ustedes hagan la gestión, etcétera, no lo sé, tienen que asegurarse que les entreguen la certificación de que han pasado por las pruebas de calidad del producto. Maestro, Todo equipo de producción personal viene con su certificado. Todos. Por ejemplo, hay mucha gente que también a veces conoce un trabajo en torre, por favor. ¿El trabajo en torre hasta qué altura es? 10 metros. 10 ¿Cuánto? 10 metros. 10 metros. ¿Hay menos de eso? Sí. Pero Ah, Davis, una Davis. la más corta, de 2 metros. 2 metros. 3 metros. Ok. Una Davis. Y apuesto que de repente parece 2 metros, utilizamos una línea de vida con amortiguador. Que no te da la seguridad, igual caes. No, ¿Cuál es el tema del amortiguador? ¿Por qué compramos